hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. De ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque viniste a nosotros, Señor, y habitaste entre nosotros. Gracias, Padre, por dignarte a tanto, por amarnos tanto. Enséñanos a ser como tú, Jesús, para que te demos la gloria que mereces. Amén. Gracias a Dios. Así de pie vamos a recibir a nuestro hermano Nelson Fonseca, que es el que tiene la palabra en esta mañana, y le voy a pedir a nuestra hermana Cristi si puede pasar, por favor, para hacer una oración por el hermano Nelson. Gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de estar juntos, Señor, para darte la honra y la gloria a ti. Te pedimos, Señor, que en este momento tú permitas que nuestros corazones estén dispuestos para escuchar tu palabra. Gracias por esta bendición de recibirla a través de nuestro hermano. Úsalo, Señor, para la honra y gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Y me gustaría compartir con ustedes estos documentos que nuestro hermano está pasando, y pueden tomar sus asientos. ¿Okay? El día de ayer y estos días hemos estado compartiendo con algunos jóvenes, y pues qué bueno saber, ¿verdad?, que los jóvenes siempre tienen una perspectiva muy interesante del ministerio, y a la misma vez uno aprende
y la pasa muy bien. Y esta mañana pues estuve en la clase de griego ahí con el hermano y por un momento me sentí, wow, de veras que tomar clase a las 7 de la mañana pues sí requiere mucho y pues los felicito. Yo en una ocasión tomé una clase a las 7 de la mañana y ya como después de 30 minutos ya nos estábamos empezando a despertar. Así es que es muy interesante ver eso. Y la clase de Antiguo Testamento de igual manera fue muy interesante y muchas gracias, hermanos, por permitirnos estar allí, ¿verdad? Anoche y antenoche estábamos compartiendo, ¿verdad?, en qué se parece una suegra con las estrellas. Y pues la realidad es que entre más cerca, más bellas. ¿Eso fue lo que dije, hermano? Muy bien, hermano. Fíjense que esta clase se llama, pues, una clase que estoy tomando es aplicación ministerial y mi pastor pues me está ayudando como la persona que está revisando, que estoy haciendo. Y hay una clase en particular, una lección que yo quería compartir con ustedes en esta mañana y que habla acerca está basado en este libro que está en inglés, Charting a Bold Course, y es un buen libro que lo recomiendo. No sé, estaba tratando si estaba disponible en español, pero prácticamente habla acerca de liderazgo, entrenando líderes en el siglo XXI. Y un capítulo en particular que me llama mucho la atención vendría siendo cuando habla de, no sé si está cambiando, ¿cambió? Muy bien. Hay un capítulo que habla de los valores morales de un líder. Realmente habla valores y metas de un líder, pero yo hice un pequeño ajuste aquí, porque aunque el capítulo sí es un poco extenso, pero yo creo que es bueno ver como líderes, y hemos identificado pues que en la iglesia, de una manera u otra, ya somos líderes, ¿verdad? Pero hay algo que más, y muchas veces hablamos del líder pues que tiene que ser un siervo, y es cierto, tiene que ser un siervo el líder. Pero antes de eso, yo creo que la sociedad nos ha enseñado algo completamente diferente de lo que es un líder. Y en esta mañana pues sí me gustaría hablar acerca de la integridad, que es un elemento principal del carácter. Muchas veces no hablamos de la integridad de la persona. Y pensemos en los números íntegros, ¿verdad? Cuando es un 1 no es un 0, es un 1, es íntegro, ¿verdad? Cuando es un 0 es un 0, es íntegro en sí. Entonces la integridad es el elemento principal. Y es la primera característica de aquellos que son bienvenidos a la presencia de Dios. Fíjense lo que dice Salmo 15:12. Allí pues compartí alguno del material que vamos a estar hablando. Dice el salmista: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Pero también es la primera característica que distingue a un liderazgo piadoso, temeroso a Dios. Allí en inglés dicen hubo un typo, o sea, hubo un error, debería de ser 78, versículo 12, perdón, versículo 72, no 12. Y dice: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia. Y tuve que buscar aquí una traducción. Pericia es experta de sus manos, y habla verdad de cómo David llevó a cabo este liderazgo. Pero no solamente David, sino también su hijo Salomón, el cual no pidió riquezas, no pidió famas, pero ¿qué pidió? Sabiduría. Y entonces hubo integridad, y en un momento vamos a hablar acerca de eso. Ahora, ¿qué es el significado de integridad? Bueno, la integridad tiene que ver, y por esa razón pusimos ahí en rojo, que ver con un sentido de consistencia entre los valores internos de una persona en armonía con sus palabras y acciones. Es una vida de integridad. Muchas veces allá, pues no sé, acá en México, pero en Nicaragua hay un dicho que dice: entre el dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Y no debe de existir eso, ¿verdad? Tiene que haber una consistencia en lo que decimos, en lo que hablamos, en cómo actuamos, ¿verdad? Y definitivamente que sí van a haber líderes que nos van a dejar con la boca abierta porque no dicen verdad o no actúan conforme a sus hechos o sus palabras. Ahora, una vida de integridad, y vamos a hablar algo de geometría en esta mañana, porque yo creo que es bueno, ¿verdad?, ilustrar a qué es lo que nos referimos. Entonces hay 3 círculos: palabras, valores y acciones, y entonces tienen que estar en conjunto. Nuestras palabras, o sea, lo que decimos, nuestros valores, cada uno de nosotros tiene valores,
Si estamos hablando de la vida, el valor de la vida. Si estamos hablando del respeto al ser humano, de igual manera. Si estamos hablando de valores que hemos crecido en nuestro hogar, ¿verdad? El respeto, el trabajo, valor hacia la iglesia, acciones, ¿cuáles van a ser las acciones? Y todo tiene que estar basado pues en la palabra de Dios, amén. Porque la palabra de Dios, según 1 Timoteo 3:16, es suficiente para instruir, ¿verdad? Para ser aquella persona perfecta. Y entonces, en base a eso, vamos a basar este paradigma. Ahora, hay un ejemplo clásico en el cual vemos con José en la casa de Potifar. Ya saben ustedes la historia, ¿verdad? La historia de José. Y vamos rápidamente a Génesis capítulo 39. Porque aquí vemos un caso de integridad, un caso en el cual, pues, José de una manera tuvo la oportunidad de caer en pecado, fue tentado, pero hubieron palabras, hubieron valores que realmente indicaban quién era él. La esposa de Potifar fue atraída a José e hizo un avance inapropiado hacia él. La manera en cómo él trató la situación reveló su integridad. Número 1, después de leer el texto, identifica valores importantes de José. ¿Okay? Y fíjense que en el versículo 2 y 3 nos da una manera, un panorama de cómo era la vida de José. Fíjense lo que dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Fíjense qué clase de testimonio. Estaba ya en la casa, ya iba de vacaciones de Semana Santa, y donde él estaba, pues él era ¿qué? Un testimonio, no solamente acá en el seminario, pero también afuera. ¿Sí me entienden, verdad? Entonces, de una manera está mostrando una integridad, no solamente aquí, en un seno donde se están viendo, pero allá hacia afuera. ¿Y por qué? Porque Dios estaba con él. La segunda parte del versículo 3, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ahora, fíjense conmigo, cuando ve la tentación, o cuando la esposa de Potifar tiene ese avance. Fíjense lo que dice el versículo 8. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, aquí están las palabras: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y aquí está la gran pregunta, fíjense lo que dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecara contra quién? Contra Dios. Entonces José estaba interesado en guardarse puro, no solamente delante de sí mismo, pero había una autoridad suprema, y esa autoridad era ¿quién? Dios mismo. Entonces, después de leer esto, hay valores importantes. Ella, que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, y entonces vemos que más tarde llama a los de la casa. Y aquí vemos no solamente las palabras, pero cuáles fueron las acciones. Que cuando vio, él salió corriendo. Y es exactamente lo que debemos de hacer. Cuando viene la tentación, salir corriendo. ¿Cuáles fueron las palabras? Ya lo leímos de José. Y la pregunta es, ¿fueron consistentes con sus valores? Claro que sí. Él tenía a Dios como en primer lugar. Vino la acción. José fueron consistentes con sus valores. Otro ejemplo es el ejemplo entonces de Daniel. Daniel capítulo 1, no lo vamos a leer, pero hay otro ejemplo de integridad. Es en la vida de Daniel. A ver qué pasa. Había no contaminarse. Y de igual manera van a haber situaciones en las cuales nos van a presentar una manera muy corta, pero la decisión va a ser, ¿me contamino o no me contamino? Hay valores bíblicos que nos permiten, todo me es permitido, mas no todo edifica. Podemos hacerlo todo, pero por conciencia delante de Dios sabemos que no es lo correcto. De igual manera, como estudiantes, vamos a tener oportunidad
de ver esa situación y así como Daniel, hacer una decisión. Número 2, también su respuesta ante el pedido del rey Belsasar en Daniel 5, del 13 al 17, cuando le pidió que le revelara ese sueño. Y una vez más, su dependencia no está en sí mismo, sino que su dependencia está en Dios. Ahora, nos ayuda también a saber a qué esperar de otros. Cuando hay una integridad, fíjense, hay una consistencia en lo que el líder dice y hace. Estamos seguros de lo que esperamos en el futuro acerca de esa persona. Pero también una de las características más desconcertantes entre algunos líderes es ser impredecible. ¿Cuánto le gustaría estar con un líder donde no se sabe qué es lo que va a hacer? No se sabe si hoy va a estar de buen humor, de mal humor, si hoy pues se le ocurrió esto o lo otro. No, la integridad permite para que la persona no solamente sea respetada, pero también se le siga. Jesucristo es el ejemplo que nos da, ¿verdad?, la palabra de Dios. Él fue consistente en sus palabras, Él fue consistente en sus acciones, Él fue consistente en todo lo que hacía. Entonces la gente tiende a confiar más en aquellos que son consistentes. Es una señal de integridad. Ahora, hablamos de lo negativo, y en su hoja aparece la falta de integridad. Una falta de integridad puede tomar una de 4 formas diferentes. Número 1, hay inconsistencia entre lo que dice la persona y sus acciones. Y eso pues se reconoce como una inconsistencia verbal, o sea, falta de honestidad. Ahora, ¿cómo una falta de integridad se demuestra a sí misma? Si ustedes van a Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 10, pues vemos el ejemplo clásico de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan la historia? Ellos habían prometido algo, pero al final del día no lo cumplieron. Entonces, ellos definitivamente tenían valores, vamos a decir que eran valores muy egoístas, estaban buscando lo suyo. Ellos tomaron una acción, sus valores pues fueron junto con sus acciones, pero no había algo que eran palabras. Y es muy imposible en geometría tratar de poner un triángulo que abarque en un círculo, ¿verdad que no es posible? Entonces aquí vemos que no hay un ajuste de palabras, de valores y acciones. O sea, representa a una persona que actúa de acuerdo a sus valores verdaderos, pero sus palabras presentan algo completamente diferente. O sea, no hay una consistencia. Una vez más, la palabra es, no hay una consistencia, sino que está de una manera, pues aquí vemos que Ananías y Zafira pues tuvieron que ser reprendidos, fueron disciplinados por Dios al punto de que ellos murieron. Y entonces ellos no solamente mintieron contra los apóstoles, pero lo peor de todo es que mintieron a Dios. Entonces hay una inconsistencia verbal. O sea, vendieron una heredad, sustrajeron del precio y trajeron solo una parte a los apóstoles. O sea, actuaron de acuerdo a sus valores egoístas. Pero no solamente eso, pero también tenemos que pensar en algunas preguntas. En esta mañana, pues, una de las cosas que yo hago también con mis estudiantes allá en la escuela es que les doy preguntas. Y cada vez que les doy un paquete, casi siempre les doy, al principio empecé dándoles como 5 hojas o 10 hojas por semana y tenían que cumplir. Pero al principio yo les decía, pues tengo un regalito. Y entonces el inglés le dijo, I have a gift for you. Y era, pues, ya sabían que era un cuestionario que tenían que llenar. Bueno, para Semana Santa les dejo una tareita, hermanos. Así es que la primera pregunta es, ¿dónde has visto ese tipo de falta de integridad? ¿Será posible que ha habido falta de integridad en los círculos que nos rodean? ¿En la iglesia? Hermano, ¿será posible? Sí, es posible. ¿En el ámbito donde trabajamos? Claro que sí. ¿Cuál crees que fue la motivación principal? Entonces, ahí les escribí las preguntas para cuando tengan oportunidad, ¿verdad? Ahora, número 2, acciones inconsistentes. Una segunda falta de integridad es una inconsistencia entre las acciones de un lado y los valores y palabras por otro lado. En este caso, las personas presentan sus valores a través de sus palabras, pero cuando actúa es totalmente diferente.
Una vez más, tenemos los valores por un lado, las palabras que van allí también, pero luego vemos que sus acciones son completamente diferentes. Ahora, un ejemplo, rápidamente. Aquí vemos a Pedro: Señor, yo voy a ser fiel, ¿hasta qué? Hasta la muerte. ¿Okay? Ahora, cuando puse ahí falta de valor, quizás era más que todo falta de coraje, ¿verdad? No tuvo miedo. O sea, después de acertar lealtad a Jesús y estar firme aún así, aún si todos abandonaron a Jesús, entonces Pedro abandona a Jesucristo. Y no había duda que los valores de Pedro eran apoyar a Cristo. Y sí lo quería hacer. Y van a haber situaciones en que sí queremos ser fieles al Señor. Y lo cantamos, y lo decimos, y lo recitamos. Pero cuando viene esa situación crítica, entonces hacemos un ¿qué? Un abandono. Entonces hay una de integridad de esa manera. Pregunta: ¿te has encontrado en donde has mostrado falta de integridad? Pedro, así que lo que dice, lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y muchas veces tenemos las ganas, ¿verdad? Pero hay algo que nos impide, hay una falta, ¿verdad? Quizás sea miedo, y entonces sí, nuestros valores van con esas palabras, pero cuando llega el punto de la acción, entonces es completamente diferente. Ahora, sabemos que la historia de Pedro no termina en la negación, sino que al final, ¿qué fue lo que pasó con Pedro? Fue restaurado. Apacienta mis ovejas. Cristo lo restauró. Y sí, según la tradición, ¿verdad? Según la historia, Pedro fue crucificado de una manera diferente, pero fue fiel hasta la muerte. Entonces, aun cuando tengamos situaciones y quizás hemos caído en esa inconsistencia, no nos descalifica que ya no vamos a ser hijos de Dios. Si nos arrepentimos y venimos delante de Él, Él nos restaura y entonces nos da una perspectiva completamente ahora diferente. Hay otro síndrome y hay una tercera forma, y esta es el síndrome político. Yo creo que aquí pues todos de una manera podemos decir, ya sea Trump, ya sea cualquier político que utiliza la retórica, la persona que utiliza la labia, como dice, puede ser llamada el síndrome político. Con tal de ser elegido, dice el escritor, dice lo que otros quieren escuchar y hace lo que otros quieren que haga. Qué terrible eso, ¿verdad? Una persona demagoga, una persona que nada más dice lo que la gente quiere escuchar, pero que realmente dentro de sí no realmente es lo que es, o realmente demuestra lo que es. Y si ustedes se acuerdan allá en el Renacimiento, Machiavelli, que fue el príncipe, ¿verdad?, el cual puso esa filosofía de que el fin justifica los medios. En otras palabras, una sociedad que vivimos, no importa a dónde llegues, siempre y cuando llegues, eso es lo que importa. Ahí no hay valores absolutos, y en un momento vamos a hablar de eso. Y hay personas que dicen, pues, con tal de ser electo, es solo una expresión de motivación que causa a alguien hablar o actuar contrario a sus valores. Y entonces aquí vemos las motivaciones del síndrome político. Motivaciones podría ser: quiero ser aceptado. Número 2, tener éxito. Número 3, ser querido, o sea, que les caiga bien. Yo voy a hacer todo lo posible con tal que me caigan bien, que yo caiga bien. O sea, la aceptación. Y qué triste, ¿verdad?, llegar a esa situación de hacer cualquier cosa, ya sea moral o inmoral, pero con tal de que sea aceptado. Saliendo delante de los demás en un trabajo o ministerio, promoción, competencia. Vivimos en un mundo donde la competencia es algo muy común. No importa si te van a dar una promoción, pero si voy a hacer algo chueco, pues yo lo voy a llevar a cabo. ¿Okay? El síndrome político. Pero también podemos ver en salirse con las suyas. Y esta es una manera egoísta, ¿verdad? Está pensando en uno mismo. ¿Cuál es el resultado? Una inconsistencia personal. O sea, no se sabe si este líder va a decir hoy algo y mañana algo diferente. Fíjense, interesante.
A mí me gusta estar muy informado en lo que es la política. Yo creo que como creyentes debemos de estar informados. Ahora, es cierto, no estamos eligiendo a un pastor para presidente, pero por lo menos queremos identificar a alguien el cual va a representar nuestros valores y lo que pensamos. Entonces, al yo escuchar varios debates, yo puedo escuchar a un candidato decir una cosa y al siguiente día cambiarla completamente, diferente. ¿Hay consistencia o hay inconsistencia? Mucha inconsistencia. Pero lo que hace es que, como dicen allá, nada más quiere verlo donde el viento apunta, y entonces eso va a definir quién es esa persona. Que el Señor nos guarde, ¿verdad?, cuando tomamos una decisión como líderes, como pastores, como consejeros, en no permitir ser de una manera como el termostato. ¿Saben la diferencia entre el termostato y el termómetro? El termostato va indicando, ¿verdad?, cuál es el clima que hay dentro, y entonces va cambiando. Pero el termómetro ya indica cómo está el tiempo fuera. Entonces el termostato como que se va acomodando, ¿verdad? Y eso no es lo correcto. Tenemos que de una manera ser una influencia. Si vamos a llevar a cabo el liderazgo, si vamos a llevar a cabo como líderes, como ese maestro dominical, la predicación, consejería, ayudar a los jóvenes, ser muy consistentes, que no haya algo allí. ¿Qué ejemplos puedes dar en este tipo de falta de integridad? Yo creo que ustedes pudieran darme muchos ejemplos, ¿verdad? Pues vemos las acciones, las palabras, pero de una manera los valores están completamente aislados. Cuando la integridad falla por completo, finalmente es aquella donde no hay integridad total, en la cual no hay consistencia entre los valores, las palabras y las acciones de la persona. O sea, en los primeros 3 casos, la persona de una manera actúa en armonía con por lo menos uno de los segmentos de sus valores. Por lo menos hay algo que nos indica, por ejemplo, en el caso de ¿qué? En el caso de Ananías, podemos saber que ellos tenían valores, sí, eran egoístas, pero ellos actuaron conforme a ello. En segundo lugar, vimos a Pedro que demostró un valor de sobrevivencia. Sí actuó, ¿verdad? Tuvo miedo, pero de una manera pues actuó conforme a ello. Número 3, el político tiene un valor, el de ser elegido. Pero ya el número 4 ya es, como dicen, caso perdido. O sea, no hay coherencia, no hay consistencia, completamente hay total inconsistencia. Y si lo vemos desde un punto de vista, una vez más, geométrico, pues podemos ver que un círculo no va a estar conforme a un cuadro o a un rectángulo, ¿verdad? Son completamente 3 figuras diferentes. Tenemos los valores por un lado, las palabras por otro y las acciones. Y entonces no hay consistencia alguna. Es una persona que realmente no vive una realidad, sino que vive una fantasía. Y entonces es triste ver que han habido, ¿verdad?, líderes, han habido personas que han caído, especialmente en pecado, cuando realmente dicen una cosa de aquí del púlpito, pero actúan de una manera muy, muy diferente. Y yo creo que es bueno hacer una pausa y autoexaminarnos y decir, ¿cómo yo estoy delante de Dios en mi caminar? Con mis palabras, con mis hechos. Y es algo que realmente debemos de pensar. Décadas atrás, la gente pensaba que porque vivimos en una sociedad pluralística era importante tener una educación libre de valores. Y sí, cuando estudiamos un poco acerca de la historia de filosofía, de pensamiento, pues en la antigüedad pues sí sabíamos que existían los valores. Esto es bueno, esto es malo. Luego pues llega el tiempo del alumbramiento y entonces vemos que empieza la razón o la ciencia a tomar lugar sobre la autoridad de la palabra. Luego vamos a la crítica de las Escrituras, donde ya se va a cuestionar, esto es de la Biblia, esto no es de Dios. Y entonces ya las personas ya venimos a lo que se llama el modernismo. En el modernismo pues ya se pone Dios abajo y el hombre arriba. Y luego el posmodernismo, que realmente no hay nada absoluto. Y es donde estamos viviendo ahora. Entonces de una manera hemos cambiado los valores. Y entonces era común asumir que debe aceptarse valores que gobiernen nuestras acciones. Y si creemos, hay acciones o hay valores que vamos a ser regidos.
Y un ejemplo clásico, pues, más adelante pongo allí a Hitler. Tenía sus valores muy egoístas, pero él actuó, depende de ellos. Entonces, muchos hablan de liderazgo en términos de efectividad, y lo hemos escuchado, de influenciar a otros. No importa qué método utilices, siempre y cuando alcance la meta. Y por mucho tiempo, pues, se habló de liderazgo de esa manera. O sea, algunos creen que Hitler fue un líder efectivo, no importa los resultados de su liderazgo. Y hoy día también escucho donde dicen, no, pues Hitler fue realmente un buen líder. ¿De veras? Pero cuando vemos sus valores completamente, un genocida, un criminal, ¿verdad?, que mató a más de 6 millones de judíos, ¿podemos decir que era un buen líder? Pero entonces el secular va a decir, bueno, si lo vemos y hace una separación entre lo secular y lo que es realmente bíblico. Pero tiene que haber una coherencia, especialmente si estamos hablando de una cosmovisión, si estamos hablando de algo donde tiene que afectar todas nuestras áreas de nuestra vida. Recientemente ha habido un cambio. Muchos investigadores de liderazgo hablan de la necesidad de tener valores, pero la sociedad ha abandonado en la creencia de valores absolutos hoy día. Por ejemplo, los valores son situacionales. ¿Qué quiere decir? Bueno, depende de la situación en que yo estoy, yo voy a comportarme de esta manera. Personales, tiene que ver conmigo. Se doblan conforme a la situación. Hoy día soy así, mañana soy así. O sea, Jesucristo nos da el perfecto ejemplo de que aún en la tentación, que aún cuando estuvo ante Pilato, que aún cuando estuvo en Getsemaní, Él mantuvo un temperamento correcto delante de Dios. Sí reconoció, Padre, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. O sea, no permitió que lo exterior lo moldara. Son torcidos y conformados al mundo. Por último, nuestros valores también vienen de una fuente de autoridad. Para el cristiano, el fundamento principal de tal autoridad, ¿qué son? Las Escrituras. O sea, al final del día, no es tanto lo que dice la sociedad, no es tanto lo que dice un libro de liderazgo, porque tenemos múltiples libros de liderazgo. Cómo ser, y luego tenemos 5 maneras. ¿Por qué no 7 y 5? Y interesante cuando uno ve todos estos libros, ¿verdad? Pero hermanos, al final del día, cuando estamos preparándonos para el ministerio, la autoridad absoluta, única, suprema, superior, la número 1, number 1, como lo quieran llamar, tiene que ser la palabra de Dios. Romanos 12, 2. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, los que están tomando griego, podemos ver que este es un imperativo. No os conforméis, ¿verdad? No seamos conformados. Está el ejemplo de la rana, del sapo. Ahí en Nicaragua le decimos sapo. La rana, el anfibio, ¿verdad?, que se pone en una paila. Paila es, dije una palabra que quizás no entienden. Paila es sartén, con agua, y entonces se pone el sapo allí, y lo que pasa es que poco a poco se le va encendiendo la mecha, o sea, el fuego. La mecha es otra cosa, ¿verdad? Bueno, el fuego. Y entonces lo que va pasando con esa rana es que se va acomodando, se va adaptando. Pero llega un momento donde está tan adaptada la rana que ¿qué le pasa a la rana? Yo sé que no hemos desayunado, pero es algo muy desagradable. Puede explotar, se puede achicharrar, se puede cocinar y ahí muere. Pero ¿qué pasa si agarramos el mismo sartén con agua caliente y ponemos la rana? ¿Qué va a pasar con la rana? Va a saltar. Yo creo que muchas veces como creyentes podemos estar adaptándonos o conformándonos a este siglo cuando permitimos que cositas acá y allá empiecen a transformar o a conformar nuestra manera de pensar. Porque si este es pecado, pues ya no le decimos pecado, ya es nada más mal comportamiento. Pero ¿saben qué? La Biblia habla de pecado y pecado es pecado. Aquí y en la China, pecado es pecado. No hay manera de acomodarlo, no hay manera de decir, no hay manera psicológica, sociológica, patológica, antropológica que nos pueda definir.
La Biblia dice que esto es pecado y que estamos mal delante de Dios. Pero qué bueno que el Evangelio no solamente nos indica el pecado, pero que también nos da un rescate a través de Jesucristo. Aquí está la tarea, hermanos. Solamente son 10, yo la hice ya con mi pastor. Pero escribe los primeros 10 valores en tu vida que has adoptado como resultado del estudio de las Escrituras. ¿Puedes pensar en valores que tú ya tienes y los puedes apoyar a través de la Biblia? ¿O dónde están tus valores? ¿Los valores los adoptas de lo que la sociedad diga? ¿Aún lo que tu tradición dice? ¿Aún lo que tu familia dice? Que si has crecido en valores que tu familia lo dicen, pero van en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser como esa cafetera y ese filtro, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos el filtro, ponemos el café, no podemos tomarnos el café porque está muy fuerte. Pero ¿qué le hace el filtro? Va filtrando, ¿verdad? Y cae el agua. La palabra de Dios tiene que ser ese filtro por el cual nuestros valores van saliendo. La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies, lumbrera a mi camino. Nos va enseñando. Y tienen que haber más de 10, pero aquí nada más el escritor pone 10 valores por el cual nosotros podemos decir, yo baso en esto, ¿verdad? Podemos pensar. Entonces yo les animo a que empiecen a tomar en su tiempo devocional o en su tiempo, como ya el hermano explicó, en tener una agenda donde dicen, estos son mis valores y están basados en la palabra de Dios. Quizás eres un José, quizás eres... en este caso, un Salomón, cuando tuvo que tomar la decisión salomónica. Muchos ejemplos. Hermanos, pues yo creo que el Señor quiere en nosotros continuar moldeando, poniendo estos valores. Sí hay esos 4 valores que son muy negativos, pero tenemos que pensar que para ser efectivos delante de Dios, ser encontrados, aprobados, tenemos que llevar a cabo, ¿verdad? Y Romanos 12:2 nos indica, ¿verdad?, que no debemos de conformarnos, sino que ser transformados en la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar.